a cantarles el corrido de un paisano. Gerardo García se llama, es valiente y michoacano. Hombres como él hay pocos, en el mundo son contados. En eso salió a su padre, pues él era maderero. Trabajador y valiente, un hombre siempre sincero, que le gusta respetar, si lo respetan primero. Un 24 de agosto su corazón le dolió, pues le dieron la noticia que su papá se murió. El joven tenía 15 años, rumbo a Tuzantla salió para recoger el cuerpo de su padre tan querido, que ya sin vida quedó. En el suelo está tendido, dándole cuenta al Creador en ese pueblo querido. Y pura familia García, mi compa Gerardo. ¡Eso! Gerardo tenía 15 años y al contrabando le entró, pues era grande el negocio que su padre le enseñó. Pero a la gente envidiosa eso no le pareció. A pesar de ser tan joven, su negocio levantó y no se deja de nadie porque tiene su valor. Sigue trabajando duro como el viejo le enseñó. Sin problemas trabajando, todo el gobierno compró. Y el día que ya no se pudo, rumbo a Oaxaca salió. Le acompaña